buenas a todos, encantada de saludarles un día más y de darles la bienvenida a este programa en persona en el que tratamos de desnudar el alma de esos utreanos que forman parte de la vida de esta ciudad. Y hoy tengo un invitado al que muchos veréis si andáis por el centro de Utrera, pues seguro que os lo habéis cruzado una o mil veces en ese devenir diario hacia el ayuntamiento, rodeando el casco antiguo. Él es Francisco Javier Mena Villalba. El nombre abreviado Javier Mena. Es una persona que lleva muchos años trabajando del lado del Ayuntamiento de Utrera, amante de la cultura, amante de la historia, por supuesto, y de ahí su profesión. Pero es también uno de esos utreanos que tiene una historia bonita detrás. Yo sé apenas unos detalles, pero estoy dispuesta a acompañarles a vosotros que estáis ahí en ese hilo y en esa historia que vamos a ir descubriendo juntos. Javier, muy buenas. Muy buena, Ana. Decías que Francisco Javier, pero que nadie te llama así. Por Francisco, es que ni siquiera me dicen Francisco Javier y no lo miro siquiera, porque no me identifico. No te identifican, no me identifico. Javier, decía que eres una persona conocida para los utreranos y desconocida también, ¿no? Porque conocemos esa parte de ti que tiene que ver con tu labor como historiador y se nos pasan otras muchas. Bueno, Ana, yo antes que nada quiero darle las gracias a Telecable y a ti especialmente por haberte acordado de mí. Y te digo que estoy tímido, muy tímido, pero vengo aquí a corazón abierto. Vienes dispuesto a recorrer, a hacer ese recorrido vital, ¿no? Exactamente, lo que tú quieras. Pues qué maravilla, la verdad es que agradecida. Y aparte, si puedo aclarar o contribuyo algo a que sea un personaje menos oculto, también ese carácter oculto también viene, aparte de por la timidez, que ya te lo estoy diciendo, estoy muy despistado, porque esto tiene que ver algo por haber nacido un niño perdido, ¿no? Que hay... y hace que también el código deontológico de estar en los archivos, de los secretos y muchas cosas de estas, me hace ser un poco más reservado y demás. Y después también por haber actuado mucho en intervenciones del casco histórico que afectan a personas y demás, pues también mantengo una cierta distancia. Tienes que poner esos límites, ¿no? Límites, quizás obligatoriamente. Unos límites que al final está continuamente trabajar en tu pueblo y con la gente de tu pueblo, tanto aprecio, ¿no? Pues hace que estés continuamente en contacto con ellos, ¿no? Y muchas veces te crean problemas porque no distinguen entre el trabajo y la persona, ¿no? Y entonces tiene que estar explicando, claro, tiene que estar un poco reservando un poco para que no haya para que no te sientas mal, no deja de ser un pueblo. Claro, pues está con tu familia y te viene uno con un problema y esto es diario, ¿no? Fíjate, claro, la cara B de esa moneda. Pero la cara, el grado de satisfacción que te da cada vez que puedes hacer algo por alguien, porque eres más cercano y muchas veces llevas problemas y cosas que no tienen nada que ver ni con tu trabajo, pero que te acercan la gente. Pero estás ahí, ¿no? Y estás ahí. Javier, has hablado del niño perdido, ahí comienza tu historia, ¿no? Ahí comienza mi historia porque yo nací el 11 de mayo de 1962 en la casa grande esa del niño perdido, que tiene fachada a la calle Álvarez Azaña 2, pero forma todo el niño perdido, ¿no? Y en esa casa, pues, que era una casa muy especial, y mi familia también era muy especial, como ya lo verás, era diferente, ¿no? Era una casa que abierta, como abierta era la mentalidad de mi padre y de mi madre, y que acogían a todo el mundo, ¿no? Era una casa donde, por ser yo estoy el menor de 4 hermanos, ¿no? Y en mi casa siempre había mucha gente, siempre los amigos de mis hermanos, los amigos de los... Y mi casa era una referencia porque era muy grande y se podía permitir cosas como que hubiera, por ejemplo, allí había un club que era Los Trotes, que tenía de mi hermano Ildefonso y mi hermano Miguel, que mi primo el Garbi, el barbero, pudiera ensayar en el granero con los
con los puntos y con un grupo musical que había, porque a mi padre le encantaba la música y el arte y el cante y todas estas cosas, ¿no? Y allí, por ejemplo, pues Ramírez tocaba la guitarra. Allí había un ambiente muy especial que no lo palpaba yo en otros sitios, ¿no? Fíjate, era un hervidero, ¿no? Era un hervidero. Quizás también el lugar marcó lo que serías como persona, ¿no? Un poco. El poco. Y también marcó, evidentemente, y ahí estoy viendo una fotografía muy entrañable, que el hecho de ser diferente es porque mi padre nació el 8 de diciembre de 1898. Wow. En esa foto, por ejemplo, que se cumple 100 años, 100 años, es de cuando lo llevaron, evidentemente. En 1921 estuvo en la guerra de Melilla, y en la guerra de Melilla estuvo después, en el 22 lo condecoraron, hace 100 años que lo condecoraron con los méritos militares. Y ahí está en el batallón que salió de Sevilla, que es el batallón 34 de Granada, y que estaba en infantería, pero como era un magnífico jinete, perteneció después y intervino mucho con el batallón de Alcántara. Él llega con el desastre de Anual y estuvo en el hospital porque deshidratado, pasó a los hospitales de Melilla y a Córdoba, vuelve de nuevo otra vez a la guerra, se lo llevan otra vez, y ahí es cuando lo condecoran, y es un héroe en África, ¿no? Viene en el vapor con la reina, en el vapor de Sevilla, y eso marcó su vida porque es muy curioso, ¿no? Porque esos años que él estuvo en Melilla, para la familia fue una tragedia, ¿no? Y su padre, que era relativamente joven, con 50 años por ahí, cuando él vuelve en el año 22, se encuentra un padre envejecido y lo quería muchísimo, incluso lo mejora la herencia y demás. Un padre envejecido, y todo lo que él tenía planteado, que era casarse con su prima hermana Ana Sousa, que eso era típico de la familia, pues se ve que su padre en el 23 muere y ya su vida empieza a cambiar. Es decir, que en la guerra de África cambia todo su destino. Claro, es que vivió tiempos muy convulsos y eso le pasó factura, ¿no? Luego, a la hora de educar, de hacer su vida, tuvo muy en cuenta qué camino quería seguir y qué no. Sí, espera, no me he enterado bien porque estaba mirando otra foto. Dime. Es que vivió tiempos muy convulsos. Y claro, eso marca inevitablemente. Conocemos testimonios de todas las personas que han vivido acontecimientos tan duros, tan cruentos, y te marcan la vida. Pero sí que te da perspectiva para saber qué camino quieres seguir y cuál no, ¿no? Claro, por ejemplo, el hecho de haber estado en África y en esas condiciones, pues hizo, por ejemplo, que su vida, él reflexionara mucho ese tipo de cosas, ¿no? Al final acabó diciendo, por lo menos lo que yo conocí, que él dice: yo escuchaba los silbidos de las balas y eso, y pensaba, rezaba la Virgen de Consolación, evidentemente, que la llevaba como un detente, que lo tengo con la cara de ella, que lo tengo yo, porque tengo casi todas las cosas suyas, y él pensaba que eso iba a ser determinante, ¿no? Y al final de su vida reflexionó de que no lo hubiese alcanzado nada. Él decía que tenía que tener un destino, ¿no? Después se casa, bueno, cuando se casa, él tenía previsto el casamiento con su prima, pero al morir el abuelo, pues se prolonga la situación, se tiene que hacer cargo de los campos, con sus hermanos, cada uno va dividiendo parte de los negocios, se va prolongando el tiempo y acaba rompiendo la relación con su propia prima. Y él decía que se casa en el año, fíjate, se casa en 1925 con Ángela Andrés Álvarez, rápidamente un noviazgo de 2 años prácticamente, y esta mujer era de Soria, era soriana, y estuvo casado con ella casi 30 años. Era una mujer muy especial también, ya te digo que se movió. Y él decía que el destino que ya comprendía el destino que iba a tener, ¿no? Cuando se casa después con mi madre, que era más joven evidentemente, pues él decía al final... No tuvo hijos de ese matrimonio, y se da una cosa muy, muy curiosa, que es que Ángela Andrés Álvarez, que era para nosotros la tía Angelita, mi madre se vio también por la guerra, por la segunda, en este caso por la guerra civil, se vio un poco afectada porque ella es hija de Manuel Villalba Hidalgo y de Consuelo Aquino, que es de Utrera, y
Mi abuelo era secretario de juzgado y como todas las familias de los Aquinos, que entroncan con los Guerras, se llevaron 300 años de notario, escribano, secretario del ayuntamiento. Era una familia de siempre de abogados, ¿no? Entonces este hombre estaba destinado en Badajoz y tenía los departamentos, bueno, los pueblos que él llevaba como secretario de juzgado, era Mérida, Zarza de Alán, La Zarza, Alange, Arroyo de San Serván, una serie de pueblos, y prácticamente tiene 5 hijos. En aquel momento tuvo 12 y tuvo 13 años de matrimonio. Wow. Murieron 7 y se le quedó 5, pero en el 35 tiene cáncer de pulmón y ya el ambiente político se fue enrareciendo y muere, y se queda mi abuela sola, bueno, con su hermana que era soltera, y los niños todos pequeñitos en la Zarza de Alange, ¿no? Allí empezó a ponerse la cosa hostil, sobre todo por lo político. Mi abuelo, lógicamente, secretario de juzgado y demás en la República y demás. Pues cuando estalla la guerra, el ambiente se le pone en contra de la familia, y mi madre pues viene, evidentemente, bueno, mi abuela en este caso, viene, lógicamente, se establece en Sevilla rápidamente, vende todo lo que tenía allí, se establece en Sevilla, y de Sevilla viene a Utrera, porque su pueblo ya arruinada, porque prácticamente, y es cuando pasa mi madre a la casa de mi padre y de Angelita, y prácticamente es la hija del... Al no tener hijos, pues prácticamente es su hija, es un trato de hija, ¿no? Pero en el año se llevó con Angelita, mi padre casi 28 o 30 años casado, y cuando muere Angelita, pues la tía Angelita, para nosotros, pues se casa con mi madre, ¿no? Fíjate, ¿de qué forma, no? Entonces era como para que no, primero porque el amor que tenía era increíble, yo nunca he visto enfadarse ni nada. Era y una había cosa, algo fraternal, era un amor fraternal y de todo, ¿no? Y eso era diferente, eso era muy diferente a todo lo que yo vivía en las casas, ¿no? Tampoco yo conocí problemas así de agobios que habían en otras casas, y entonces yo pude disfrutar, que eso sí es una cosa que fue muy importante, pude disfrutar de esa relación especial que mantenían ellos, de esa familia tan especial que se creó en torno a mi padre y a mi madre. Y aquella casa sí te puedo decir que era un hervidero de gente. Aparte de lo que te he dicho, es porque también en aquella casa había 2 gañanes que iban diariamente. Estaba mi abuela Consuelo, que fue un personaje especial para mí, que había sufrido una barbaridad, y que la mujer ya al final de su día pues no tenía la cabeza en condiciones, pero me contaba unas historias que a mí eso me apasionaba. Apasionante. Mi abuela, que murió en el año 76. Yo me quedé huérfano con 8 o 9 años de mi padre. Y decía Javier que eso te ha marcado, ¿no? Hombre, eso es que un niño mira, con 8 años no solamente a mí, ¿no? A mí me ha marcado, creo que me creó un sentido de tragedia y demás, porque de pronto no entendí bien la situación aquella, ¿no? Una de las cosas más impactantes que me ocurrió fue el día que murió mi padre, ¿no? Murió de madrugada. Rápidamente me llevan con mi tía Manola, que es como si fuera otra hermana de mi madre, pero es como si fuera otra madre para nosotros también. La relación de ambas matrimonios, de mi madre es del matrimonio de mi tía Manola y de mi tío Juan. Mi tío Juan era comunista, era muy especial, y en la barbería aquella te daba unas tertulias que, dependiendo de los que llegaban, pues así funcionaba, ¿no? Si venían, por ejemplo, bueno, me voy a desviar. La relación era muy, muy especial. Es que tiene tanto que contar, porque conoce tan al detalle, es una apasionada de la historia, conoce tan al detalle. Y lo último que te estaba diciendo antes, que me he perdido ya estoy viejo. Me he perdido hasta yo, Javier. Bueno, pues... Sí, retomábamos un poco esa historia. Me hablabas de tu casa, que era un hervidero, sí. y de el impacto que supuso en ti. Bueno, la muerte de mi padre. Claro, mira, la muerte el día que murió mi padre, recuerdo que me llevaron, murió a las 6 de la mañana,
aquella noche se quedaron mis familiares, mi tía Manola, todo, porque mi padre no quería morir en un hospital y demás. Y murió era diabético, de un coma, y murió con una cosa, con una tranquilidad de conciencia y de todo increíble, porque tuvo 15 días para preparar su muerte. Él sabía que se iba a morir y no se quería salir de casa. Entonces Federico Navarro Plata, que era el médico de él, le preparó como una especie de clínica. Yo lo recuerdo inmediatamente con todas las cosas que tenía, y él era tan consciente que se moría que dejó preparados los cheques para mi madre, los papeles, habló personalmente con cada uno de mis hermanos. A mi hermano Ildefonso, por ejemplo. Tú veías todo eso con los ojos de un niño de 7 o 8 años. A mí me dijo, por ejemplo, yo recuerdo una de las cosas que por eso me influyó mucho, me dice: tú sé bueno y llégate. Esa frase que fue impresionante para mí. Dice: tú llégate, que tú eres muy del cautivo, que siempre lo he sido, y pídele por tu padre, que está muy malo. Y si él ve que me tengo que ir, tú no llores, porque yo me voy a ir con él. Y yo fui a Santiago, le pedí al cautivo que se pusiera bueno, y me cabreé inmediatamente cuando se murió. Pero esa situación de tragedia, claro. Y retomo, el día de la muerte me llevan a casa de mi tía Manola, para nosotros, y empieza a las 5, me despierto a las 5 de la tarde, y me habían vestido todavía un poco con calcetines negros, la usanza, yo no sé si llevaba una banda, una cosa de estas, y con los toques de campana, que tenemos que hablar de los toques de campana. Bueno, pues con los toques de campana detecté que estaba el entierro de mi padre. Wow. Mi tío, esta era la Glorieta Pío XII. Claro que ahora se trata la muerte quizás de una forma más natural. Pero antes era un tabú y más de cara a los niños, a la infancia. A mí me estuvieron todo el día distrayendo para que no me... Pero yo con el toque de las campanas, cogí y salí corriendo y me fui a la calle Sacramento. Entonces vi pasar el entierro de mi padre, que iban todos los estandartes, porque él era de las 3 hermandades, había fundado la Trinidad, y era de Jesús y de San Francisco. Y las 3 llevaban libros de reglas y demás, y era un personaje muy curioso en ese sentido también, que si quieres hablamos de esa faceta. Y entonces lo vi pasar. ¿Y supiste que era el entierro de tu padre? Y vi a mis hermanos con los lazos. Y todo ese tipo de cosas no lo resolví bien. Y por parte de mis hermanos, que ahí están mis 3 hermanos, pues ese día se tuvo que hacer mayor. Se hicieron mayor mi hermano Miguel, que tenía 16, mi hermano Ildefonso, que para mí es la persona que prácticamente le debo mucho, porque la parte intelectual que yo pueda tener se lo debo gran parte a él, y mi inolvidable y buen hermano, que ha fallecido recientemente, José Manuel, que ha muerto con 62 años, y que al pobre le dejaron la carga de tener que llevarme a mí, un niño despistado, como te estaba diciendo antes, y que él siempre fue mi brazo derecho, porque yo te digo, él era el que me llevaba. Claro, cuando falta esa figura, toca repartir responsabilidades. Mi hermano Miguel, fíjate, hizo cosas como que inmediatamente se encargó del campo, y mi hermano Ildefonso se llevó, que el pobre todavía sigue, llevando todo el papeleo de la documentación, y la gran coordinadora, la que mandaba, porque en mi casa era un matriarcado. Yo creo que desde antes de que muriera mi padre, era mi madre Estrella. Estrella, que era una persona con un corazón increíble, y que todo el mundo la conocía, ¿no? porque ella tenía una disciplina personal, que la hacía, por ejemplo, que amanecía siempre, todos los días, amanecía en el Niño Perdido. Cuando daban las primeras luces, a las 7 de la mañana estaba en el Niño Perdido, ella siempre cuidando del Niño Perdido, y después inmediatamente era la que controlaba todo. Ella llevaba el campo, llevaba las casas, los cobros, ayudado también por mi hermano Ildefonso, pero que ella sin duda ejercía su matriarcado, y además con determinación, ¿no? Porque era súper inteligente.
Y tenían también todo un sentido muy liberal. Mi padre, siendo un hombre del siglo XIX prácticamente, que nació en esta fecha, pero era una persona profundamente liberal y que admitía el de laissez-faire, dejar hacer un poco, era su filosofía, ¿no? Y me decías además, Javier, que tu padre se preocupó y se ocupó de tu educación hasta... Eso sí, yo no sé, en principio, él me vio porque yo conviví con él esos 8 o 9 años que estuve con él. Fue muy intenso porque él, movido un poco por el ambiente que había de dictatorial y demás, aunque me pusieron en la academia después, que era el colegio más liberal que había, porque los otros eran tremendos, ¿no? Pues él quiso enseñarme a mí a leer y escribir, se empeñó, y me enseñó a leer y escribir. Esto hizo que yo, cuando me ponía unas planas que él escribía con letras redondillas inglesas, yo escribía esas planas con letras redondillas inglesas y leía los manuales que yo leía, era el Quijote y cosas de estas, pero Quijote infantil, infantil de aquella época, y incluso hasta un Catón que él tuvo de niño, porque lo guardaba todo. Y cuando yo me llevan a la academia, eso es precisamente en la academia. Aquí está, en tu comunión. En mi comunión. Cuando me llevan a la academia, tengo yo casi 7 años y y me llevan forzado pues no quería ni muerto, al colegio, a primero. Entonces, en primero estaban los niños aquellos haciendo las letras de la A, la E. Y el tiempo que yo estuve con mi padre descubrió que yo pintaba, y pintaba muy bien, se me dan muy bien las artes plásticas. Por ahí hay incluso una esculturita. Tenemos por ahí alguna muestra hago cosas de escultura, de pintura, cosas de estas. Entonces mi padre, todo el que veía que tenía algo especial de ingenio o algo, pues lo... Mira, ahí lo tenemos, esta es una de tus obras. Una que me ha quedado, porque esto se rompe, fíjate, esto no es ni cocido. Bueno, pues él pintaba y me enseñó todas esas cosas. Bueno, pues cuando llegué a la academia, llegué y me aburría. Mi señorita era doña Rosario Doblado, hija de Curro Doblado, el de la Hermandad de San Francisco y demás. Y la pobrecita que pues tuvo que soportarme, porque yo, al aburrirme, mi clase era... Ahí se han visto unas ventanas que eran de cristal y demás, y había 2 portones, se abrían, y yo me escapaba por la ventana, porque me aburría enormemente. Y además me pusieron, recuerdo perfectamente que me pusieron con un chaval que era Pablo Mateo, que vivían debajo de mi casa, y era un poquito... Total, que yo, entre una cosa y otra, yo no había manera, y me escapaba, y la señorita, la doña Rosario ya no sabía qué hacer conmigo. Entonces cada 2 por 3 me mandaba a Rafael Guerrero a que me riñera pero Rafael Guerrero ya descubrió que yo también pintaba algo. ¿Sabe cómo lo descubrió? ¿Cómo? A ver. Un día de eso que me escapé ¿Te encerraría en un cuarto o algo así? No. Un día que me escapé por la ventana esa, me fui así al final de la academia y había allí los restos de unas clases que habían hecho nuevas, y había unas escayolas grandes de los techos. Bueno, pues había una en pico que era como una tiza pero grande, ¿no? Y entonces pinté, no sé si por reverdía o por lo que fuera, en el patio grande que había allí de baloncesto, una mujer en pelota. Fíjate. Bueno, lo cual aquello inmediatamente, lo primero que hicieron es, mi hermano José Manuel, lo llamaron, o sea, ya tu hermano, ya la lía el niño otra vez. Ya la lía el niño, pero Rafael Guerrero descubrió que yo pintaba y demás. Y aunque me dieron un broncazo, y el pobre de mi hermano José Manuel y a mí nos pusieron con una fregona a quitar, porque la mujer aquella era grande. Era grande. Tú la hiciste con detalle y de buen con tamaño. Muchos detalles. Porque mi padre, por ejemplo, me decía que las caras no son... Las manos no son monigotes, sino que se tiene rasgos y cosas. Bueno, pues ese tipo de cosas me hacía diferente. Y yo no pude alcanzar, entonces yo llevaba un año de retraso con respecto a los niños que estaban en la clase.
después de todo el aburrimiento eso, a mí, por ejemplo, las letras, yo veía las letras de los niños y los palotes aquellos, y yo hacía hasta redondillas y góticas, porque mi padre las letras, claro, igual que mi hermano y yo también. Claro, y vas en otro, te habías criado una cosa que yo no podía soportar aquello. Y entonces no alcancé los niveles hasta que me examinaron. Y yo hice en un año cuarto y quinto, vinieron de Sevilla, no me acuerdo qué historia aquella, pero sí sé que me puse ya al nivel de los demás y eso me permitía un poco... ¿Te subieron de curso hasta que...? No, hice 2 cursos en un año. Ajá, y me examinaron de Sevilla, esto sí me acuerdo, vinieron gente y demás, y me examinaron. Y ahí ya empecé a estar con los demás más a ritmo. nivel y ya toda la vida era acelerada, porque como me había quedado un poco atrás, todo era muy acelerado en el tiempo. ¿Cómo era Javier Mena de joven? Pues... Seguía despistado, me imagino, porque eso es Javier algo que... Mena de joven era... eso es lo del despiste siempre. Pero era muy inquieto en el sentido de que siempre estaba muy creativo y eso hizo que desde muy pequeño, por ejemplo, a mi padre le gustaba la arqueología, a mí me apasiona. Pues tuve gente... Mira, ahí estás, ¿qué edad puedes tener ahí, más o menos? Pues eso es en COU, un poquito antes, en mi casa, y ahí tengo pelo y no y tengo estaba barba. Más moreno, Javier. ¿Qué? Estaba más moreno también. Más moreno. Y en esta época, por ejemplo, estuve participando porque se descubrió una necrópolis aquí en el Olivarto, eso es el año 79 aproximadamente. Estuve con un grupo, creamos un grupo que mantuvimos muy creativo, que era Andrés Caraballo Roldán, Miguel Guerrero y demás, por parte del instituto. Después te voy a contar de mis amigos, Antonio Pérez Garbi y demás. Y estuve los 4 o 5 estuvimos en las excavaciones del Olivarto y aquello fue apasionante y marcó el rumbo de mi vida. ¿Sí? La excavación del Olivarto y el apasionamiento, ¿no? Y de ahí esa inquietud por el arte que tenías, ¿no? Esa inquietud por la historia y demás. Y también el hecho de que yo cogí, y me dejaron mis hermanos, evidentemente, toda la documentación de mi padre. Mi padre lo escribía todo, pero lo escribía no tenía ni un diario, conforme donde fuera escribía la nota de tal manera que había cientos de papeles en mi casa. Y yo he ido como en un puzzle reconstruyendo un poco el padre a lo largo del tiempo. Y ¿Has podido conocerlo a través de los papeles? Conocerlo, ¿no? A ¿no? través de los papeles. Por ejemplo, fue para donde más sentimiento plasmaba, era en las letras de las saetas, porque él escribía y era un magnífico saetero, que eso es famoso, ¿no? En ese sentido. Por eso el mundo de las cofradías también lo tenemos que retomar ahora. Él escribía muchas cosas de estas y donde más pude captar su alma y su sentimiento fue los años de la guerra, por ejemplo, de África, las cartas que le cursaba a su prima y novia, Ana, cuando se enfadan, se las devuelve y ahí soy capaz de recibir toda la información, incluso cómo iba tomando los distintos, cómo se iba tomando, cómo se que destacó, bendita la hora, ¿no? En que se pelearon y devolvió todo aquello, ¿no? Y todo ese tipo de cosas te hace que te apasiones por me fui apasionando por la historia porque la historia la viví en directo. Me contaba muchas cosas, ¿no? Entonces, una de ellas es esta que te digo, que su destino, comprendió que su destino al final era nosotros, que Dios la había mantenido aquí porque tenía una misión y la misión no era más que siguiera los eslabones. Yo he salvado la guerra, he sorteado exactamente, he tenido un matrimonio, no he tenido hijos. ¿Cuál es mi función en la vida, ¿no? Y además decía, por ejemplo, mi madre, la abreviatura de mi madre, y era una cosa muy curiosa, mi madre se llama Estrella Villalbaquino, eso lo une tú, y se llama Eva. Eva significa la primera mujer. Y mi padre muy cariñosamente le decía que él debería haber empezado su vida al revés, y que Eva era la primera mujer y para él era su primera mujer. Qué bonito, Javier. Que es una historia de amor preciosa. Es una historia de amor preciosa. Con la que quedarse, es verdad. Es un comienzo que aunque tenga ese sabor amargo también tu niñez, y hay el pozo de una familia muy unida por mucho amor, ¿no? Muy especial, pero con mucho amor. Sí. Y eso es precioso. Y ese amor hace que, por ejemplo, nosotros
yo la pérdida de mi hermano José Manuel es como si hubiera perdido parte de mi alma, porque no es una cosa que nos enseñaron fundidos, estamos fundidos, los 4 estábamos fundidos. Hay una parte de ti ahí que se va, ¿no? Hay un trozo trocito de ti ahí mismo. Ahí lo tiene, era el más simpático, el más cariñoso y además ¿Cuál es? Para aquellos que estén en casa y no lo sitúen. Si nos ponemos, el mayor el Celeste, mi hermano Miguel, ahí estoy yo, un poco raro ya, que soy el siguiente, después está mi hermano Luis Alfonso y mi madre, debajo, Estrella, junto a tu abajo, madre. y al lado está mi hermano José Manuel, con una luz que era un hombre de luz, era una gran persona. Fíjate. Y dicen que somos la suma, ¿no? de La todo suma de lo que muchas vivimos, cosas, de la huella que dejan nuestra familia, Ujú. de las personas que nos encontramos por el camino, de acontecimientos fortuitos, y al final pues damos como resultado esto que somos. Y ahí tu familia también dejó una huella, pues tu padre sin querer pues dejó ese interés también por la cultura, por la historia, por las artes. ¿Tenías claro siempre que querías dedicar ahí tu profesión? ¿Que querías seguir ese camino? No sé si por esa pérdida siempre, y así lo habrán visto, siempre tuve un especial cariño por las personas mayores y sobre todo los amigos de mi padre eran mis amigos también. El encuentro con don Manuel Morales pues me enseñó muchísimo y ya retomé con Manuel Marín Campo, que me habrás visto muchas veces, pero que eso viene desde muy antiguo. Manuel Marín Campo estuvo en las gestorías de Fernando Serrano, que estaba debajo de mi casa, y yo bajaba allí y él me contaba muchas historias, y yo he tenido, también estuve en el molino de Juan Coronilla Mena, que era primo hermano de mi padre, y todos eran Mena o Coronilla. Yo iba allí al molino, y además mi tío Manuel se había casado con la hermana de Juan Coronilla, de la mujer de Juan Coronilla, Odulia, que era mi tía Pepa, mi tío, y yo cuando iba allí pues lo veía, y siempre hay gente que me he encontrado a lo largo de la vida, pues gente que te ha arropado, que me ¿no? arroparon y me fueron acercando a la historia cada vez más, ¿no? ¿Cuándo comenzaste los estudios? Mira, pues yo empecé en la academia, como te he dicho. Después de la academia me fui al Instituto Ruiz Gijón, y después del Instituto Ruiz Gijón pues hice la escuela ahí, por ejemplo, y debe de haber una anterior. Muchos hemos visto esta foto y nos han parecido ver a tu hijo Jesús. Bueno, ahora va. Que luego hablaremos de él, pero es un parecido yo increíble. Hice en la escuela normal de magisterio, hice humanidades. Y después, inmediatamente, aunque podía haber sacado acceso directo, tenía que, era un 8,5, y ahí yo tenía un 8,3, pero tenía que volver a hacer una asignatura que era de pedagogía de primero, y yo ya me había metido en la cabeza, digo, ya no lo hago, yo lo que voy a hacer no me apetecía. Y entonces, lógicamente, perdí y me fui a hacer geografía e historia. Y entonces hice geografía e historia en 3 años a través del curso Puente, de tal manera que en 6 hice magisterio, geografía e historia, y después hice la especialidad de historia del arte, y el doctorado. Primero hice los 2 cursos de doctorado, los 33 créditos, y me quedé pendiente de presentar la tesis doctoral porque me partieron el tema que yo tenía. Yo me entretuve, entre otras cosas, ahora te lo cuento, me casé. Es un entretenimiento que suele aparecer en la vida y después nació un niño Jesús, y dejé un poquito apartada la tesis que la iba a hacer sobre el foco utrerano, el foco artístico utrerano, porque la tesina era sobre la platería, y cuando voy a retomarlo me cuento que me habían hecho una tajada y se habían inscrito el foco artístico utrerano 1650, Fernando Quiles a 1750, lo cual me partió la tesis por la mitad. Y ya me quedé ahí. Y se te trabó un poco. Y ya es que paralelamente a esto, estos son los estudios, pero paralelamente estaba haciendo otras cosas. Apareció en tu vida, una persona importante, ¿no? Hombre,
Mira, yo por ejemplo lo que más saqué de magisterio es que en el año 83 yo hice las prácticas en el Colegio Rodrigo Caro y allí conocí a la que es mi mujer, que era mi alumna, María Belén García Rivas. Aquí está. Está ahí. En un momento... que por cierto, era la alumna más inteligente y mejor de la clase. Y ahí te cautivó, claro. Evidentemente. Y de aquella clase, que estaba entre otros americanos en Cabra, que fue alumna mía, y pues fue determinante, ¿no? Como también fue determinante cuando hice el CA, porque yo hice el CA en el Instituto Velázquez, el encuentro que tuve, mi tutora era Amalia Gómez Gómez, que fue la secretaria de Medio Ambiente con Javier Arena del Partido Popular, y después ahora mismo es la presidenta de la Cruz Roja, que me puso matrícula, pero en lo personal sin duda alguna el conocer a Bueno, Belén. ¿y cómo comenzó? ¿Cómo diste ese paso para romper esa barrera profesora-alumna? Pues hay algo que me ha pasado muchas veces, pero fíjate si y de esto fue testigo doña Magdalena, que la conocéis todo el mundo, la mujer de don Jesús, que era el director del colegio. Le llamó mucho la atención porque Belén entró yo le estaba dando clases, le di clases en octavo, pero primero yo empecé en segundo, que le di clase a mi cuñado también, y en segundo entró ella a ver a su hermano, y después cuando entré en octavo, cuando le pregunté a doña Magdalena y digo, ¿quién es esta niña? Y me dijo el nombre y digo, pues esta niña va a ser para mí. Y doña Magdalena se quedó así como muy pasados los años. ¿Sí? Fue una cosa como alma gemela. Hay algo, ¿no? Un algo que tú te dices, y yo es lo mejor que he encontrado en mi vida, sin duda alguna. Qué maravilla. Las quiero como yo lo que más quiero en el mundo. Lo que más quieres en el mundo, pues eso es una maravilla, ¿no? El poder y además, compartir. Nunca he tenido problema con ella de riña, de nada, es que Belén es muy buena. Y me ha dado unos hijos maravillosos. Bueno, tú ya estás conociendo aún no lo conozco mejor. A Jesús Mena, Jesús. Que por cierto hay una foto, bueno, que te parece muchísimo. Sí, ha salido porque es espectacular. Espectacular. Esto es y mi niña María. Para mí el niño es el niño Jesús. El niño es el niño, ¿no? El niño es el niño niño Jesús. Eso suele Jesús. pasar en la casa, que el niño... Y la otra es María Mena. María tiene más cara... tiene carácter, sí. Es que las Marías... Este es el bautizo de María en Santa María, en Santiago, porque yo no me pude casar en Santiago, porque los días antes de casarme se vendieron las esculturas del monumento de Santiago y yo paralicé de tal manera que no me dejaron que me casara en Santiago. Eso que hablabas antes de cuando lo personal y lo profesional chocan, ¿no? Choca y los papeles no querían ni... Te impidieron casarte. Me impidieron casarme en Santiago y me tuve que casar en Consolación delante de la chiquitita, lo cual fue no es una mal bendición, sitio, no es mal sitio. Don Guillermo, el cura de los Sales, tampoco quiso don Miguel en el casamiento meterse en historia, y entonces una persona neutral y magnífica como fue don Guillermo, pues aceptó con buena gana, porque incluso me hicieron hasta como una especie de acto de desagravio al cura y demás, porque se consideraba que, y en este acto de desagravio, y me veía afectado, y entonces a través de mi tutor, que era Antonio Sousa Reina y demás, que desde que murió mi padre hasta que cumplí los 18 años fue casi como un segundo padre también en estas cosas, dice, Javier, no te metas en jaleo ni nada que te parezca. Y entonces yo recuerdo que se le hizo a don Manuel un homenaje y obligaron a la Sacramental de Santiago, que yo estaba en la Sacramental y en el cautivo, a que se pronunciaran a favor y la hermandad se pronunció a favor mía prácticamente. Y el día que me casé, pues fue algo muy curioso, porque me llevaron, yo había hecho por aquellos tiempos una exposición que se llamaba Sobre los Ángeles. Y había restaurado a través de la escuela taller, que ya tendremos, porque fui director de la escuela taller, había restaurado casi un montón de angelitos. Bueno, pues el día que yo me casé en Consolación, estaban todos los angelitos de la Hermandad de Jesús, de la Trinidad, todos puestos en los altares, en el altar grande,
y don Guillermo, en esa neutralidad, pues me casó, y me casó bien porque la vida me fue bastante extraordinaria. Fue una maravilla. Una maravilla. Qué alegría, qué historias más bonitas, Javier. Siempre decimos que os conocemos, pero no os conocemos, todo esto nos ayuda a comprender un poco más el devenir de las personas. Exactamente. Me hablas de la Hermandad del Cautivo como uno de los pilares que ha estado presente en tu vida. Decías que cuando faltó tu padre, es lógico que un niño se plantee cómo me haces esto, ¿no? Exactamente. Yo que pongo en ti, en tus manos todo, ¿cómo pues me haces esto? ¿Te reconciliaste? Exactamente. Rápidamente cambié el chip, porque mi padre era una persona muy cristiana. Ya te digo que él había ahí, no sé si habrá por ahí la foto esa que hay del vestido de Nazareno. ¿De Nazareno? En todas estaba de secretario, había fundado la Hermandad de la Trinidad y él tenía, fíjate, si tenía el sentido liberal. Ahí lo tenemos. Ahí lo tiene. Esa foto es del año 29, en 1929. Madre mía, y es una foto de Cela. Y como esta tengo fotografía, porque él iba delante de la Virgen de Jesús del año 35 por la calle Lucio, pone 19 de abril de 1935, calle Lucio, y tengo fotos de muchos de las hermandades. Y entonces una pieza fundamental en la historia cofrade de Utrera, en la historia de Utrera y especialmente en la historia cofrade. Es un clásico de la Semana Santa de Utrera, porque cuando la gente de Jesús y San Francisco se peleaban, uno era negro y otro era morado. Mi padre era el que mediaba de alguna forma, porque él estaba en las mitad tres. Y mitad, ¿no? Claro, nosotros todo, yo por ejemplo soy hermano acabo de recibir, después de la pandemia, he cumplido más de 50 años de la Hermandad de Jesús. Todos éramos hermanos de la Hermandad de Jesús de San Francisco. Yo soy de Jesús, de San Francisco y del Cautivo. Yo cuando entro en el Cautivo, entro muy joven. Empecé a entrar en la clavería con la figura de don Manuel Morales y de don Juan Moreno. Yo entro en el año, mi padre muere en el 72, mi padre era íntimo amigo de Juan Moreno Caballero, que era entonces hermano mayor, y yo me vestí antes de tiempo, que no lo sepa nadie, porque que ya te vas a buscar otro problema. Otro problema. Y entonces me dijeron que se rompió, como si se rompiera la regla, porque yo salí con 12. Pero yo era hermano de la Sacramental de Santiago. Estuve en el año 74, que es cuando realmente salí por primera vez en el Cautivo. Tenía 12 años y había estado con don Manuel Morales y con don Juan Moreno en la fusión que se hicieron aquel año del Cautivo y la Sacramental. Y estuve colaborando con don Manuel Morales en el inventario, en las cosas que se fueron haciendo para la unión, y me dice don Juan, te va a tener que apuntar las dos, o tú vas, o elige, ¿no? Tú eliges. Y entonces estuve primero en la Sacramental y después inmediatamente en el Cautivo, que al fundirse las dos, pues adquirí un número más alto, ¿no? Pero si no hubiera sido de los primeros, exactamente. Fíjate. Porque y aquello era muy especial. Yo conocí la Sacramental antigua, de figuras como, aparte de don Manuel Morales, don Juan Moreno y demás, pues gente como Pachón, gente como Araujo, el padre de los Araujos, de Francisco Araujo, los Vega, toda la que eran la gente de Santiago. Gente y ahí, esta es una fotografía que la he mirado y me ha dado pena. Esto es una de las juntas de clavería, porque yo entré y he descansado de estar en la junta cuando se decidió hacer Paso Nuevo, que son años de crisis y yo consideraba, digo, en la caridad, claro. Pero entendía que hacer cosas de plata no era el momento, y lo único que hago es participar, porque creé la idea junto con Pedro Alfaya en los mercadillos de caridad y en todo lo que se refiere a la caridad de la hermandad. Bueno, pues esa fotografía, que la estuve mirando el otro día, en ella tenemos desaparecido gente muy entrañable, porque yo después me reconcilié con don Manuel Mateo Gamito
y fue una persona que yo quiero mucho y que Hay lamento oportunidades en la vida. lamento profundamente si aquella intervención que hice le causara daño. Después, por la forma en que me acogió después, sé que no. Quedó patente que no. Que no quedó había patente rencor que ahí. no. Ahí tengo a don Manuel, al lado tengo a Miguel Vela, que era para mí era de las personas el que más quería yo de la hermandad, tan cercano, que ya ha muerto don Manuel, Miguel, ha muerto Segura, que está ahí en esta parte. Me pongo a mirar Contreras, Pínola. Claro, faltan mucho. Faltan historia mucho. Mi primo Luis Sánchez de Aquino, mi pariente José Manuel Mena, que el pobre, y Dios quiera que es cautivo, que tanto lo apreciamos los dos, pues que lo ponga bueno y que no tenga problemas en lo sucesivo y que así sea. Javier, la fe ha estado presente. Bueno, en y el tu Marrufo, vida. y mi amigo Joaquín Marrufo, que también lo quise mucho y lo Personas añoro. que dejan huella. Son gente que dejan huella. Marrufo lo deja huella en todos sitios, no lo tengo yo que decir. Joaquín Marrufo es una persona que fue muy activa también en Utrera en todos los sectores. Javier, ¿esa fe te ha acompañado siempre? Siempre. Y forma parte indispensable de tu vida. Por ejemplo, y sobre todo en los momentos malos. En los momentos malos, la muerte de mi madre, por ejemplo, que fue muy fuerte, yo le pedí a Dios, ya te digo que estoy a corazón abierto, Ya te veo. que mi madre se ingresó en el Sagrado Corazón porque se le partió una cadera y había estado un tiempo sola, unas horas, sin nadie. Y entonces rápidamente fue al Sagrado Corazón y le dimos toda la extrema unción y demás. Y yo le pedí allí en la capillita que había, que por favor, que viviera y que le pudiéramos demostrar lo que la queríamos y que nos diera un tiempo. Que no fuese de aquella manera, ¿no? Que no fuera de aquella manera, porque me sentiría por lo menos yo el resto de mi vida culpable, ¿no? Y nos dio 11 años de vida, 11 años que nos ha servido mucho para unirnos, porque yo y mis hermanos, mi hermano José Manuel ya le había dado un infarto de corazón, él estaba por las mañanas con unas señoras y demás, pero por la noche personalmente el cuidado de mi madre lo hacíamos cada uno de mis 3 hermanos, Miguel, mi hermano y Alfonso y yo, que durante 11 años nos estuvimos turnando o 2 o 3 días a la semana, 3 noches a la semana con ella, ¿no? Entonces a ella nunca le faltó el calor humano y a nosotros pues la satisfacción de haber hecho... De haber estado, ¿no? De haberla acompañado. De haber estado con ella y de haber hecho. Qué bueno, qué satisfacción. Javier, vamos a esa parte profesional que tenemos más cercana. ¿Cuándo recalas en el Ayuntamiento de Utrera? Que también te ha dado la oportunidad de hacer trabajos vinculados a la historia de esta tierra que tanto te apasiona, ¿no? Mira, pues yo cuando acabo Magisterio, es el año 83, y en el año 83 empiezo a colaborar a través de Tate y sobre todo con Fernando Rivas. Empecé a hacer las primeras visitas turísticas de aquí de Utrera. Y en el año 86, ya en el año 86 salió una beca por la Diputación Provincial de Sevilla, que era para la ordenación de los archivos de la provincia de Sevilla. Aunque yo acabé Magisterio, entré en el CA y salimos por la provincia. Ana Melero, que ahora es actualmente la jefa de todos los archivos de la provincia, y yo, presentamos muchísima gente. Y aquella beca conllevaba un dinero, que era 60.000 pesetas entonces mensuales, y llevaba también una publicación. Y la publicación fue el volumen número 17 de la colección Archivo Hispalense, que ese fue uno de mis primeros trabajos para el ayuntamiento. Después, inmediatamente, entré en el ayuntamiento por Andalucía Joven, menores de 24 años. Fíjate. Y por unas pruebas que hicieron, y salí por menor de 24 años. Y entré en lo que se llamaba en la unidad de archivo. Y estuve en la biblioteca, en los fondos de la biblioteca. Durante ese tiempo escribí la guía turística de Utrera y
ya me podía permitir hacer doctorado por la tarde. Y son años que escribía muchísimo. A tope, me imagino. A tope, y hacía muchas cosas a la vez. Ahí hay algunas de las publicaciones. Mira, ahí no puedo olvidar, por ejemplo, mira, arriba, porque antes había ya empezado a escribir y demás, y habíamos creado un grupo en el que estaba Andrés Caraballo, Sebastián Florido García, José Manuel Zarco, Roberto Jiménez Corpa y yo. Y Andrés Caraballo también estuvo un tiempo, que era Pasión Utrerana. Pasión Utrerana se produce en el año 80 y es una revista que se crea aquí en Utrera, la tuvimos 3 años, y ese grupo, que era un grupo muy compacto, y que estaba también Andrés Caraballo y Carlos Javier Sánchez Soto al principio. Ese grupo, que era muy compacto, escribimos al principio la editorial Bea, que se llamaba el volumen cuarto. La editorial Bea era de bibliotecas de escritores andaluces. Ahí hicimos la primera vez que se habló se llamaba el volumen cuarto, El horizonte del duelo y la fiesta. Ahí escribimos como Pasión Utrerana, con el nombre de Pasión Utrerana, escribimos sobre la Semana Santa. Y después creamos ya la revista Pasión Utrerana. Pasión Utrerana estaba también vinculada, mi hermano Ildefonso, que fue el pregonero más joven que hubo, le había puesto a su publicación del Consejo, pues Pasión Utrerana, exactamente. Entonces, en el año 80, 81 y 82, hicimos 3 años consecutivos con Roberto Jiménez Corpa, Sebastián Florido García, Andrés Caraballo Roldán y Carlos Javier Sánchez Soto. Hicimos Pasión Utrerana como una entidad y escribíamos mucho, escribimos los 3 números de Pasión y después hacíamos bastantes publicaciones. Entonces, por ejemplo, ya en lo que se refiere al ayuntamiento, entré primero en la unidad de archivos, becado, después entré por menores de 25 años y después entré en lo que es en la escuela taller. En la escuela taller fue algo curioso, que eso fue en el año 87, 88 y 89, y entré, era curioso porque fue unas pruebas que se hicieron y a mí me pusieron el tercero de los resultados. Era una prueba y yo impugné y el tribunal me dieron la razón, y entonces la persona que había entrado, lo cual fue muy doloroso para mí también, doloroso las dos circunstancias, ¿no? Entré en la escuela taller Domingo Ruiz y entré como historiador, y yo tuve que irme a Madrid porque durante el primer mes se hizo lo que era el formador de formadores, pero como había una persona en mi sitio, que yo al impugnarla, reconocieron que yo fui el primero, entré en la escuela taller y la persona que estaba se tuvo que ir y ocupé yo mi sitio, pero yo no tenía el curso de formador de formadores, que eso se hacía el primer año, lo hice en Madrid, en 15 días por ahí, en la escuela cero, que era la llevaba Peridi, que era el impulsor, el arquitecto, el impulsor de las escuelas talleres, y allí hice el curso de formación y ya me acoplé a la escuela taller Domingo Ruiz. Domingo Ruiz porque coincidió con la muerte de Domingo Ruiz, y que yo creo que muy dignamente llevamos su nombre. Allí empecé con un poco de resabio por la historia esta, porque tuve que impugnar, pero rápidamente pasé a ser subdirector y acabé siendo el director de la escuela taller, con figuras tan inolvidables como Juan Manuel Rovira Creu, que era el director. Él pasó después a ser subdirector y yo ocupé el cargo de director. ¿no? Ahí he visto una fotografía durante ese tiempo. Vamos a ver si podemos retomarla, porque esa te ha dado oportunidad. Me dio la oportunidad de tener en tus manos gran parte del patrimonio de Utrera. Gran parte del patrimonio, ¿no? Porque era 3 años, y durante esos 3 años, si se repite la fotografía esa del reloj, pues hacíamos cosas muy curiosas ahí. Y sirva esto un poco de homenaje a las personas que están ahí. Pues tenemos que han muerto ya, desgraciadamente, pues tenemos
al carpintero, tenemos a Andrés Campos, que siempre estaba en contacto con nosotros. Tenemos también a Alfonso, que era el herrero, y tenemos al carpintero, que es el padre del modisto Alejandro Postigo, que era Curro Postigo, que era fabuloso. Y ahí estamos, fijaros, restaurando el reloj de cabaja del castillo, de la Torre de Santiago. El reloj de la Torre de Santiago. De la Torre de Santiago, y que hicimos tantas cosas con la escuela taller, empezamos a restaurar el castillo, que era el objetivo, y yo tenía 45 alumnos, que los considero en la época más feliz que yo he pasado en el ayuntamiento. Aquellos eran, yo les decía, mis masones, mis hermanos, mis niños, ¿no? Eran mis gente muy entrañables todos. Tenía un módulo de carpintería, un módulo de talla, en el que Enrique, el tallista, era discípulo de Juan Manuel Miñarro López, que continuamente estaba con nosotros. Tenía un módulo de carpintería, de talla, de forja y de albañilería. Y esos años fueron los años más felices que yo he pasado en el ayuntamiento. Luego han venido otras muchas experiencias. ¿Cuál es el trabajo más gratificante para ti, más allá de la escuela taller? Después, ¿cuál es el trabajo más gratificante para ti que has hecho relacionado con la historia y con el patrimonio de Utrera? Relacionado con esos años de la escuela taller, yo es que yo he tenido una continuidad a lo largo del tiempo, que hace que, por ejemplo, cuando entro en el ayuntamiento, en la escuela taller se dan unas circunstancias muy especiales, que cuando llevábamos medio mandato, 1 año y medio, pues yo prolongué una nueva promoción que entró con Daniel Rueda, que era la figura del INEM que nos coordinaba. Creamos una segunda escuela que montaba con la primera, y la escuela taller eran 3 años. Entonces, al hacer 3 años y haber una prolongación de 1 año y medio de la otra, obligatoriamente nos tenían que hacer fijos prácticamente. Entonces se dio unos episodios así un poco entrañables en este sentido, que nos vimos prácticamente, la escuela taller nos tenía que hacer fijos a todos. Y en este momento nos dejaron parados unas circunstancias, y tuvieron que hacer fijo y indemnizarlo a la mitad de otro, y yo me salí voluntariamente porque pensaba, y así lo creí siempre, y me prometieron que no iba a tener problemas, pero sí lo tuve. ¿Pero sí lo tuviste? Sí, lo tuve. Y me preguntaste, porque te retomo, ¿qué es lo que me has preguntado? ¿Cuál era el trabajo más gratificante que habías hecho en torno al patrimonio? En torno al patrimonio. Bueno, pues desde el año, la continuidad esta que te estoy diciendo, ya hace que me tuve que hacer autónomo, y yo creo que nadie había como autónomo entonces, para perder la antigüedad, porque me tenían que hacer fija. Yo lo acepté. Te tengo que decir que mientras que los otros la indemnizaron, yo honestamente acepté y está bien que se sepa todo esto, porque muchas veces cuestionamos por qué está esta persona aquí, por qué lleva tantos años, parece que recibes un trato de favor o que recibes, ¿no? Exactamente. Entonces, para perder la antigüedad, imagínate, acepté, me hago autónomo, y me contrata ya el ayuntamiento como autónomo y como historiador, ¿no? Y sigo ya trabajando, y hasta que vuelvo a encauzar la propuesta, y llegué me hacen, a lo largo del tiempo, cojo y saco llevaba 10 años ya en el ayuntamiento, y sacan entonces en el año 97, sacaron una plaza de historiador, archivero, de todo, era una mezcla de todas las cosas, y tuve eran del grupo A, que era lo máximo, y saqué mi plaza, la pusieron a nivel nacional, se presentaron 34, teníamos 92 temas, y
Todo lo que yo he conseguido en el ayuntamiento ha sido con mucho esfuerzo, porque no siempre fui bien mirado. El hecho de, por ejemplo, haber impugnado la primera vez y de darme la razón, en este caso, pues 10 años después tengo que opositar y con concurso, con otra gente que vienen de todos sitios. Fueron 34 los que se presentaron y saqué la plaza la saqué, y entonces, desde entonces soy historiador municipal y archivero y muchas cosas. Que te dan la oportunidad de estar del lado de la cultura, de la historia, mira, del patrimonio de Utrera. Eso es lo que tiene de bueno, ¿no? Has estado con el rey, que lo he visto por ahí también en alguna foto. A lo largo del tiempo, como soy muy inquieto y pues creo que he escrito muchísimo, por lo menos, no sé, en los libros, por ahí he puesto una fotografía, he escrito unos 10 libros por ahí, y muchísimos artículos y demás, y he tenido una vida profesional muy activa. Esto, por ejemplo, es nosotros, a través de turismo, pues hicimos, por ejemplo, lo que era participación en las distintas ferias, y teníamos la feria del dulce, la feria de la tapa, la feria del toro, y esto es la feria del toro. Participábamos en todos los eventos de este tipo, y esto es en el pabellón que se hizo, que representó a Utrera con el príncipe actual rey y con Chávez, y que el hecho de estar en el ayuntamiento, y sobre todo, a mí lo que no me gusta es hacer 2 veces las mismas cosas, ¿no? Entonces, que tiene a nadie, creo. ¿no? Pero tú sabes que la administración es repetitiva, y me ahoga este tipo de... Entonces yo siempre he estado... Te satura. Me satura. Y yo siempre he estado haciendo, imaginando, creando, y eso es lo que realmente me gusta, ¿no? Te proporciona satisfacción, ¿no? Entonces he tenido la satisfacción de hacer muchas exposiciones como el Memorial de Utrera, que fue quizás de los más recordados, porque también escribí el libro pero también hice exposiciones muy singulares. Esta de los angelitos, por ejemplo, que te lo ha contado. Los angelitos son gente muy especial, ¿eh? Hice una exposición allí en la Casa de la Cultura sobre los ángeles, exposiciones de la Virgen de Consolación, exposiciones de todos los tipos. Bueno, y recientemente, Javier, has tenido mucho que ver con ese expediente que han presentado nuestros compañeros en la UNESCO, y que los ha hecho valedores de ser considerados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Fíjate, aparte de eso, conseguí también que la Semana Santa de Utrera se declarara de interés turístico. Y de Patrimonio de la Humanidad también intervení y hice el expediente. Y desde el 2012, exactamente, ya Carnerero y el grupo se dedicaron a recoger firmas de entidades para poner en valor lo que eran las campanas de Utrera. Gracias a la intervención, y hay que decirlo porque también es de justicia, gracias a la intervención de la Dirección General del Patrimonio Histórico, y sobre todo de la figura de Juan Manuel Becerra, que nadie ha hablado de él, y de la figura de Fuensanta Plata, pues se inicia el expediente. El expediente yo lo asumo, lo empiezo a trabajarlo, y lo trabajamos Andrés Caraballo, Roldán, que siempre ha estado una persona que para mí es como un hermano. Y en principio, como era una propuesta que iba a ir a Bruselas y demás, porque era el patrimonio inmaterial, lo hicimos y con la ayuda de su hijo, de él y yo, que sabíamos francés, lo hicimos en francés. Fíjate. Y lo presentamos. De ahí, en la Junta de Andalucía nos pasó a lo que era el atlas de reconocimiento del toque de las campanas de Utrera como algo singular. Y entró por el Instituto del Patrimonio Histórico. Y de ahí pasó ya a hacer una propuesta, y en esta propuesta ya era para Patrimonio de la Humanidad. Entonces el expediente, que fue un expediente grueso, lo presentamos con Fuensanta
se hace en el 2012, participa, también hay que darle las gracias a María José García Arroyo, del mandato anterior, y se presenta. Y la candidatura fue pasando el tiempo hasta que... Bueno, se ha convertido en nacional. El nacional. Y hoy tenemos esa satisfacción, esa ¿no? Con la que satisfacción. puede contar. Javier, yo sé que si te preguntase cuál que es no sé, el patrimonio más grande o más valioso que tiene Utrera, te costaría decidir. No, pero el patrimonio más grande que tiene Utrera es la Virgen de Consolación. Anda. Fíjate. Pero en todos los sentidos, sí. Etnográfico, cultural, no se entiende un utrerano si no se entiende Consolación. Yo tuve, porque también estoy metido en la memoria histórica como historiador municipal y demás, y me pone el pelo de punta cosas que yo he vivido a lo largo del tiempo, ¿no? Una, por ejemplo, y recuerdo en este caso a un hombre que era íntimo amigo de mi padre, que era republicano y que llevaba la Virgen de Consolación. Él no era cristiano en este sentido, o poco cristiano, pero sí llevaba siempre el retrato de la Virgen de Consolación. Estuvo en Matauce, era Juan Rodríguez, era íntimo amigo de mi padre, se llamaban hermanos hasta cierto punto, se casó mayor también, tiene 4 hijos, y los hijos se llaman Miguel, Francisco Javier, José y José Manuel, y tiene una niña, y el único que es con la que más nosotros, los mismos nombres, todo, y tenía una mitad especial, ¿no? Este hombre era curiosísimo y demás. Javier, y hablamos del patrimonio de Utrera, ¿lo tienes claro cuál es lo más importante? Lo más importante, bueno, te digo eso porque este hombre, no siendo católico y demás, se libró del campo de Matauce, sobrevivió a los campos de Matauce, fue un héroe. La Virgen de Consolación. La Virgen de Consolación era continuo, eso era continuo, él no creía en nada, pero sí en la Virgen de Consolación, y siempre la llevó en la calle. Y hay mucha gente que sigue teniendo a la patrona como una excepción y yo creo que vida. Es un patrimonio etnográfico de todo, ¿no? No lo sabemos reconocer muchas veces lo que representa la Virgen de Consolación, no solamente desde el punto de vista religioso, sino etnográfico, de todo lo que le ha aportado a Utrera, ¿no? Le ha aportado muchísimas cosas, y la influencia que tiene la Virgen de Consolación en América, lo que fue Consolación, es un fenómeno que avala al luterano y trasciende. Pues voy a concluir esta entrevista con una pregunta. ¿Cuál es el patrimonio más grande que tiene Javier Mena? Sin duda alguna, el patrimonio más grande que tiene Javier Mena es mi mujer, mis hijos y mis hermanos. La familia, al final. Es la familia en general. Y de ellos, Belén, ya te lo he dicho, que es lo que más quiero en este mundo, y después mis 2 hijos. Jesús, que lo conocéis, lo tenéis aquí, que ahí lo tenéis. Jesús, que es un tío muy, muy especial, ha estudiado, yo le digo que boticario, es farmacéutico, historiador del arte. Es que ahí le ha venido esa pasión que ha quedado a dejar huella. Es demasiado bueno. Y después la inquieta y revoltosa María Mena, que está ahora mismo haciendo sexto de medicina, se llevan 10 años de diferencia unos con otros. María es súper activa, está estudiando, está acabando ya y se va el año que viene a Oviedo a estudiar MIR. Y cada uno me aportan las felicidades, muchas felicidades. Y una de las cosas que más tengo, aparte de mis hermanos y demás, Utrera, que lo llevo en aunque la sangre. Aunque te escapas a Cádiz de vez en cuando, que allí nos hemos encontrado alguna que otra Cádiz, vez. es que a Cádiz hay que ir. Hay que ir, a Cádiz hay que ir. Y entonces, en esos sentimientos hacia Utrera,
Yo estoy seguro que el día que muera, yo no quiero ir al cielo, como decía el cura de Santiago, yo me quiero quedar en los cielos de Utrera. Wow. Y rondar entre Santa María, Santiago, mi Santiago de mi alma, y Consolación. Y aquí muy cerquita, Javier, pues muchas gracias porque venías dispuesto a desnudar tu alma y lo has hecho. Has hablado desde el corazón, has contado experiencias muy íntimas, muy especiales, y yo creo que es muy bonita, que nos dejan un sentimiento y una sensación muy buena en el cuerpo, porque conocemos mucho más a ese historiador que está metido en diferentes fregados utreranos, y sabemos también de lo dulce y de lo amargo de esa labor, de esa profesión. Así que bueno, que la vida te siga deparando mucho amor y que sigas disfrutando de la familia, del patrimonio material y del inmaterial que tienes, así que pues, muchas gracias por dejarte entrevistar. Muchas gracias a ti, Ana, y sabes que para mí es un sacrificio el presentarme, pero creo que lo merece tanto la televisión de vosotros por lo que estáis haciendo de divulgación a lo largo de tantos años, como tú personalmente. Pues muchísimas gracias, yo agradecida y todo un aprendizaje esta entrevista, así que muchas gracias. En Telecable Andalucía te ayudamos a conectarte. Puedes llevarte tu fibra de 1 giga a 16,90 €. Incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada o ver tus películas y series favoritas desde 4 € al mes. Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa. Visítanos en telecableandalucía.com. Conectarse está al alcance de todos. En Caja Rural de Utrera ofrecemos soluciones y condiciones a medida. Un servicio digitalizado y actualizado para los jóvenes. A través de las aplicaciones Rural Vía y Rural Vía Pay puedes realizar cualquier operación con solo llevar tu teléfono móvil. Los mayores siempre han sido nuestra bandera. Por ello tratamos de hacerle la vida más fácil con una atención personal y cercana. Si tienes una empresa o eres autónomo, somos tu herramienta más necesaria. Siente tu empresa más cerca con nuestra app Rural Vía Mi Negocio. Caja Rural de Utrera, la caja de todos. No dejes pasar ni un solo día sin sonreír. De eso ya no tendrás que preocuparte porque en Dental Company nuestros profesionales están comprometidos a mejorar la salud bucodental y la calidad de vida de nuestros pacientes. Contamos con un equipo médico multidisciplinar y con la última tecnología. Estamos en Avenida María Auxiliadora 92, local T1. Dental Company Utrera, odontología de calidad para todos. Hay un lugar en el corazón de Utrera donde puedes disfrutar de ricas tapas, los mejores desayunos y la cerveza más fresquita. Un lugar al final de la calle ancha donde te atienden con una sonrisa. Una terraza con ambiente donde puedes disfrutar de grandes sabores y el devenir de la gente. Pirañas Café. Ven, come y disfruta. En la calle Fuente Vieja número 11 de Utrera podemos encontrar la Confitería Segovia, con más de 30 años creando exquisitos dulces y tartas. Nuestra fabricación artesanal avala nuestra experiencia. Les invitamos a visitar nuestra cafetería para poder disfrutar de desayunos y meriendas. Segovia, una confitería con personalidad propia.
Hermanos Poley Automóviles, vehículos de ocasión, concesionarios multimarca, con más de 10 años de experiencia en el gremio, financiación a tu medida y kilómetros certificados. Comercializamos media y alta gama con 1 año de garantía. Tu coche de confianza está en Hermanos Poley Automóviles. Estamos en la calle Alfareros número 6, en el polígono El Torno. APV Informática Utrera te trae las ofertas del mes. Portátil Asus i7, pantalla 15,6, 8 GB de RAM, disco sólido de 512 GB. Se entrega con Windows 11 a solo 639 euros. Además, cámara de acción resistente al agua a 19,90 euros y altavoz Bluetooth impermeable a solo 25 euros. Solo en Dinos, calle Álvarez Quintero 1, Utrera. Todo lo que necesitas está en Supermercados Pepito. Alimentos, bebidas, hogar, higiene, tenemos las mejores ofertas. Jamón al corte, chacina variada, línea de congelados, selección de carne ibérica de primera calidad, terneras maduras y al corte. Un negocio utrerano ofreciendo lo mejor a sus clientes. Corredera 52, Supermercados Pepito. Vienes por la cercanía, te quedas por la calidad. Viernes Negro, Black Friday, llámalo como quieras. Eso sí, contrata con Telecable Andalucía y te regalamos 2 meses gratis de servicio. Además participas del sorteo de 50 altavoces Speaker 2 de Xiaomi. Visita telecableandalucía.com o acércate a nuestras oficinas de Telecable Andalucía. En Clínicas Dental 7 tenemos todo para cuidarte. Desde que empezamos nuestra andadura, hace ya varios años, en 2014, decidimos que tú, que pones en nuestras manos algo tan importante, mereces lo mejor, una bonita sonrisa. También cuidamos de tu bolsillo, con los mejores precios y todas las facilidades de financiación. Cuidamos de tu salud bucodental, con los mejores medios, experiencia y continua formación. Clínicas Dental 7, preparados para cuidarte. Uninergia es una empresa utrerana especializada en placas solares, con gran experiencia en residencias e industrias en la provincia de Sevilla. Contamos con ingenieros e instaladores propios, profesionales liderados por Manuel Reina, ingeniero técnico industrial para dar el mejor resultado en cada proyecto. Ofrecemos soluciones en energías renovables que ayudan al medio ambiente y mejoran el bienestar y el ahorro de nuestros clientes. Te asesoramos en placas solares, bombeo solar o puntos de recarga. Estamos y somos de Utrera. Visítanos en calle Jornaleros número 13, Polígono Industrial La Morera. Más información en uninergia.es. Ronroneo Lunch, el placer de disfrutar de una copa en un ambiente cómodo y relajado. Un cóctel al gusto, una charla, los amigos. Suave como un ronroneo, salvaje como un felino. Un café, una merienda, una copa, el ambiente, tu gente. Ronronea con nosotros. En Óptica y Audiología Beatriz García, tu salud visual y auditiva es nuestra prioridad. En consulta podemos prevenir, detectar, compensar y mejorar tu visión evaluando tus capacidades visuales. Gracias a nuestro taller propio podrás disponer de tus gafas en menos de 24 horas. Además, contamos con gabinete audiométrico, donde examinamos tu audición y te asesoramos sobre las prótesis auditivas que mejor se adaptan a ti. Óptica y Audiología Beatriz García. Estamos en Avenida María Auxiliadora 68. En Cafés Mocaibo controlamos el proceso de la planta a la taza, para asegurarnos que su café sea perfecto. Viajamos a lugares de origen para seleccionar los mejores cafés. Tostamos a diario con la última tecnología, pero sin perder nuestro carácter artesanal. Ponemos al servicio de los clientes nuestra escuela de baristas, para que sepan hacer el mejor café. Todo unido hace posible que nuestro producto sea espectacular para tu cafetería, restaurante y ahora también para tu casa. Entra en cafesmocaibo.es o llámanos al 954 873007 y haz tu pedido a domicilio. Mesón Juanlu. Amplios salones, terraza, aparcamiento y ambiente familiar. Ya está abierta la agenda para comidas de empresa 2022 y celebraciones de comuniones 2023. Pregunte sin compromiso. Llámenos al 625 39 48 51
Polígono El Torno, Ronda de los Torneros 28. Bar Cafetería El Portugués. Estamos en la avenida Los Naranjos 11 en Utrera, frente al Colegio Álvarez Quintero. Fusionamos la tradición portuguesa a la vuestra, la andaluza. Os ofrecemos los desayunos más típicos y, como no, el tapeo portugués con el mejor bacalao hecho a la tradición, con aromas de vino verde. Estamos abiertos desde las 7 de la mañana de lunes a sábado. ¡Os esperamos! En Telecable Andalucía te ayudamos a conectarte. Puedes llevarte tu fibra de 1 giga a 16,90 euros. Incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada o ver tus películas y series favoritas desde 4 euros al mes. Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa. Visítanos en telecableandalucía.com. Conectarse está al alcance de todos.